Meditando sobre la excelente majestad de Dios, escrito por John Owen, capítulo 12 del libro La mortificación del pecado. Medite sobre la excelente majestad de Dios. Esta es la manera para humillarse a sí mismo y ver qué tan vil es usted. Cuando Job realmente vio la grandeza y la excelencia de Dios, entonces confesó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job capítulo 42, versos del 5 al 6. La Escritura nos muestra muchos ejemplos semejantes de hombres piadosos que fueron grandemente humillados y abrumados cuando Dios les reveló algo de su grandeza y de su excelencia. Por ejemplo, Isaías, Pedro y Juan. Si usted toma en serio la forma en que la palabra de Dios compara a los hombres de este mundo con langostas, con menos que nada y como cosa vana, Isaías 4 del 12 al 25, entonces esto le ayudará mucho a mantenerse humilde. Un espíritu verdaderamente humillado le ayudará mucho a sus esfuerzos para mortificar el pecado. Entre más que medite sobre la grandeza de Dios, más sentirá la vileza de sus deseos pecaminosos. Una cosa que le ayudará a meditar sobre la grandeza de Dios es sencillamente reconociendo que tampoco sabe usted de Él. Usted puede saber lo suficiente de Dios para mantenerse humilde, pero cuando usted hace un reencuentro, resulta que usted sabe todavía muy poco acerca de Él. Esto es lo que hizo Agur, el autor de Proverbios 30 del 1 al 4, darse de cuenta cuánto ignorante era. Era ignorante de Dios. Entre más que usted se percate de que tampoco conoce a Dios, más humillado será el orgullo de su corazón. Comience pensando acerca de su ignorancia de Dios, fijándose en cuán ignorante son aún los hombres más piadosos en su conocimiento de Él. Piense acerca de Moisés cuando rogaba a Dios que le mostrara su gloria. Éxodo 33, 18. Dios le mostró algunas de las cosas más gloriosas acerca de sí mismo. Éxodo 34 del 5 al 7. Pero estas cosas eran tan solo las espaldas de él, y Dios le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Jesús vino. Nuestro conocimiento de Dios ha crecido mucho más que el que tuvo Moisés. Hay algo de verdad en esto, pero es igualmente cierto que a pesar de la revelación de Dios en Cristo Jesús, los creyentes más piadosos solamente ven las espaldas de Dios. El apóstol Pablo, quien probablemente vio la gloria de Dios más claramente que ninguno, Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18, solamente pudo ver a través de un espejo. En Primera de Corintios 13, 12, Pablo compara todo su conocimiento de aquel instante con el tipo de conocimiento que tenía cuando era un niño. Usted pudiera amar, honrar, creer y obedecer a su Padre Celestial, y Él aceptará sus pensamientos infantiles, porque esto es lo que son, pensamientos infantiles. No importa cuánto hayamos aprendido de Él, aún todavía conocemos muy poco. Algún día conoceremos mucho más de lo que podríamos conocer ahora. Pero en el presente, aún aquellos que ven más claramente la gloria de Dios, solamente ven en forma borrosa aquella gloria. Cuando la reina de Seba, quien había escuchado mucho acerca de la grandeza del rey Salomón, por fin vio esta grandeza con sus propios ojos y se vio obligada a confesar: ni aún se me dijo la mitad. Dados a su presencia, entonces clamaremos: nunca le conocimos tal como es, ni siquiera una milésima parte de su gloria, de su gloriosa, de su perfección y bienaventuranza habían entrado en nuestros corazones. Muchas de las cosas que creemos acerca de Dios son ciertas. El problema es que no podemos entenderlas completamente, no podemos comprender del todo a un Dios invisible. Por ejemplo, ¿quién puede entender la descripción
que nos es dada en 1 de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. La gloria de Dios es tan grande que ninguna criatura puede mirarla y vivir. Dios se describe a sí mismo en estas maneras para ayudarnos a ver cuán diferentes de nosotros y para mostrarnos lo poco que conocemos acerca de Él, como Él realmente es. Piense en la eternidad de Dios, un Dios que no tuvo principio y que no tendrá fin. Podemos creer esto, pero ¿quién puede realmente entender la eternidad? Lo mismo es cierto en cuanto al misterio de la Trinidad. ¿Cómo puede Dios ser uno y a la vez tres? Un solo Dios y sin embargo tres personas distintas en la misma esencia. Nadie puede entender esto. Esta es la razón por la cual muchos rehúsan creerla. Por la fe podemos creer el misterio de la Trinidad, pero ningún creyente realmente lo entiende perfectamente. No solamente entendemos muy poco acerca del ser de Dios, sino también entendemos muy poco de sus caminos. Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versos del 8 al 9. El apóstol Pablo escribe algo muy parecido en Romanos. Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11, verso 33. Aunque en ocasiones el Señor nos enseña las razones de las cosas que Él hace, hay muchas otras ocasiones cuando simplemente no podemos entender sus caminos. Al enfatizar cuán poco el creyente conoce de Dios, no estamos sugiriendo que sea imposible conocerlo, tampoco estamos subestimando la revelación tremenda que Dios ha dado a través de su Hijo. En muchas diferentes maneras, Dios ha revelado muchísimo acerca de sí mismo. El punto que estamos enfatizando es simplemente que somos incapaces de entender plenamente aún lo que Dios ha revelado. Debemos estar agradecidos por todo lo que sabemos de Dios, pero entre más que sabemos, más nos sentimos humillados por el poco o lo poco que realmente sabemos de Él.